escuche mi voz. Mi voz le ayudará y le llevará hacia Europa cada vez más profundamente. Cada vez que escuche mi voz, con cada palabra y cada número, entrará en un nivel más profundo, más abierto, relajado y receptivo. Ahora voy a contar de 1 a 10. Cuando llegue a 10, estará en Europa. Llegamos a Europa. Hoy vengo con los aranceles, que me parece un tema fundamental para entender lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué está habiendo esta guerra comercial entre Estados Unidos y el resto del mundo? Aparentemente en el resto del mundo. ¿Por qué los aranceles están subiendo? ¿Por qué también los pone China? ¿Por qué los implementa la Unión Europea? Si a nivel económico no tienen sentido, si esto es una guerra en la que vamos a perder todo, ¿por qué todos los países estamos empeñados en subir los aranceles? Pues esa pregunta que me hago, pues voy a intentar darle la respuesta en el día de hoy. Y creo que es muy interesante saber por qué está sucediendo esto. Porque ya digo que a nivel económico no tiene sentido. A nivel económico es un tiro en el pie. Suben los precios de los productos, se provoca inflación, hay derivadas de segundo orden como desempleo. No tiene sentido económico lo que se está haciendo. Así que voy a intentar entender por qué sucede. Lo primero es que tenemos el trilema de Rodrik, el trilema de la imposibilidad de que exista un mundo globalizado, que un país se globalice, de que sea democrático y que a la vez sea soberano. Tenemos que entender que es imposible que las tres sucedan a la vez, solo se pueden conseguir dos. Porque como vemos, tenemos una economía globalizada y tenemos soberanía nacional, no podemos ser democráticos, porque necesitamos implementar una legislación que impide la toma de decisiones a nivel individual, porque se busca la colectividad, es lo que se denomina camisa de fuerza dorada. Si se consigue ser un país democrático y a la vez tener soberanía nacional, no se puede estar globalizado, no se puede dejar que los grandes capitales entren y salgan de tu país. Y si, como vemos, lo que queremos es una política democrática y además estar globalizado, no tendremos soberanía nacional. Es algo parecido a lo que le sucede a los países europeos, que están tan interconectados con el resto del mundo y los grandes capitales y los grandes fondos entran y salen con tanta facilidad que es difícil mantener esa soberanía. Y esa soberanía perdida está en el centro del problema de los aranceles, porque es precisamente lo que buscan recuperar. Porque la economía, que hasta ahora ha sido lo que ha tirado de los países, lo que ha guiado las políticas de los países, a largo plazo la macroeconomía tiene unos límites. Y uno de los límites es ese exactamente, en la pérdida de soberanía nacional. Vamos a ver cómo a través de varios factores y con el ejemplo de Reino Unido, que acaba de perder la última acería, se pierde esa soberanía. Reino Unido en 2020, en realidad la perdió en 2020, los últimos grandes hornos, porque lo compró un grupo chino. Este grupo chino lo ha ido manteniendo con pérdida hasta esta semana. Esta semana este grupo chino se deshizo completamente no es que se deshiciera, sino que cerró y mandó al paro a todos sus trabajadores. ¿Esto qué supone a nivel de defensa nacional y de soberanía? Porque tenemos que entender y debemos asimilar que estas grandes empresas, estas grandes industrias con sectores claves como el acero, el aluminio, son fundamentales para un país. Porque imaginemos que necesitamos, como ahora Europa, rearmarnos. Para rearmarnos tenemos que construir barcos, fragatas, tenemos que construir aviones, tenemos que construir carros de combate. Se construyen con acero, se construyen con aluminio, se construyen con muchísimas otras materias primas que necesitan grandes industrias. Y si no tenemos esa industria, estamos dependiendo de países terceros para nuestras necesidades. Hemos perdido esa soberanía. El no haber tenido en cuenta esas consecuencias de segundo orden llevan al declive y como pongo allá, a la irrelevancia.
porque no somos capaces desde el momento actual en el que tenemos comprometidos grandes gastos sociales a recuperar esas industrias. Esas industrias que ya que están fuera, en las que hemos perdido el know-how, o sea, saber cómo se hacían las cosas, cómo se hacían los altos hornos, cómo se gestionaba el acero, el hierro con el carbón, saber cómo se utilizaba, era un poder muy importante y que hemos perdido y que ahora tienen otros países. Y ahora, pues, es lo que estamos sintiendo, que de alguna forma hay una élite financiera que sí que gestiona servicios de alto valor añadido, pero que eso no hace que el país vaya hacia adelante. Eso no tira exactamente del país. Vamos a ver por qué esa élite financiera de la producto de la terciarización de los países no sirve. Los imperios, cuando sube un país, imaginemos Inglaterra, se industrializa y empieza a crecer muchísimo. Tiene grandes industrias. Las élites de ese país se dan cuenta de que el factor productivo que más rentabilidad va a dar no va a ser la industria, ni va a ser el sector primario, son los servicios. Los servicios son los que tienen el mayor valor añadido. Seguro que estudiaste en la escuela que los países pobres exportan materias primas y los ricos lo que exportan servicios. Y los que están a caballo entre ambos cogen las materias primas, las refinan y hacen productos. Eso que Europa se ha quitado de en medio en general, con excepciones, seguimos teniendo todavía industria, no está todo perdido. Países como el Reino Unido han externalizado toda esa industria porque eran contaminantes, porque las élites entendían que los obreros que mantienen la industria podrían crear problemas, con sindicatos. Entonces, para las élites, lo ideal era externalizar todos esos productos, toda esa industria. Pero pasa algo muy curioso, y es que cuando las élites de un país dependen del sector primario, porque son grandes terratenientes, o cuando son industriales, esas élites pertenecen al país. Porque el dueño de una dehesa en Extremadura, llena de encinas, no puede llevarse esa dehesa, no puede trasladar su cortijo a cualquier lugar del mundo. El dueño de una fábrica, de un alto horno, no puede llevárselo de ahí. No pueden irse de Gijón o del País Vasco. Entonces esas élites son nacionales. Sin embargo, cuando la élite se convierte en financiera por la terciarización, esa élite escapa porque tiene dinero y puede ir a donde quiera. Puede vivir la vida que desea porque su riqueza no depende del país en el que vive. Porque su riqueza está en acciones, en bonos, en criptoactivos. Está en todo el mundo. Entonces todo el mundo es su patria. No se circunscribe a una sola nación. Por eso sentimos que no vale ese sector servicios para seguir empujando un país. Como decía, imaginemos Inglaterra que externaliza muchísimas industrias por esos problemas que decíamos y crea servicios de alto valor añadido que siguen gestionando esas industrias que están deslocalizadas, que están en terceros países. Pero llega un momento en que esos terceros países, China en este caso, crea su propia industria y al albor de esa gran industria que ya supera a la que externalizamos nosotros en su momento, crea también su sector servicios, que se vincula a esas industrias. Por lo cual, el sector servicios financiero de consultora de los países que ya no tienen industria se convierte en irrelevante, porque no está vinculado a esas nuevas industrias, porque no está vinculado a los nuevos sectores tecnológicos, porque el sector servicios vinculado a la robótica, a la inteligencia artificial, está ya en China y en Estados Unidos, los países que desarrollan esas nuevas industrias. En esto tiene ventaja China, porque China es un país con un territorio inmenso, con muchísima población y puede mantener un sector primario, un sector secundario y un sector terciario inmensos y productivos. Y al no depender, como veíamos en el trilema, de los problemas derivados de una democracia, no estoy diciendo que la democracia sea mala per se, no. Estoy diciendo que en la actualidad no depende de los problemas que tiene una democracia,
pues puede gestionar esos tres sectores para que no descapitalizar ninguno y seguir manteniendo la soberanía nacional. Estados Unidos se ha dado cuenta y el movimiento que ahora vemos de Trump no se inicia con Trump. El movimiento se inicia con Obama hacia 2012, cuando empieza a hablar del pivote asiático, de que la política norteamericana debe de girar de Europa a Asia. Se le achaca que es porque Barack Obama no tenía nada que ver con Europa, sus padres no habían luchado ni combatido en las guerras mundiales en Europa, su familia era asiática, pero en realidad es que ya China ya empezaba a despuntar. China ya estaba viéndose como un problema. Y quien ha acelerado la solución ha sido Trump. Ha dicho, no, en este momento actual en el que todavía no somos irrelevantes, en el que todavía somos una gran potencia mundial, no debes ir por encima o por debajo de China, porque en algunas estadísticas China está muy por encima de Estados Unidos y en otras está por debajo. Ahora que todavía son relevantes a nivel mundial, que tienen el mayor ejército del mundo y un gran sector financiero, han dicho, vamos a parar. Vamos a parar el mundo. Vamos a volver a reindustrializar este país. Aunque nos carguemos la globalización, aunque tengamos que aumente la inflación, porque además está devaluando el dólar a propósito, para aumentar la competitividad norteamericana, del trabajador norteamericano. En esto colabora, vemos que hay una gran sinergia con el sector de las tecnológicas. Y es que si hay un factor que pueda proteger a Estados Unidos de la inflación, es la tecnología. Es la IA, la robótica, todas esas nuevas tecnologías son altamente desinflacionistas y podrían proteger hasta cierto punto. Pero qué duda cabe que estos aranceles y esta guerra de subsidios y de intentar reindustrializar a Estados Unidos va a crear a corto y a medio plazo unos daños brutales a los trabajadores de todo el mundo, a los trabajadores americanos, a los trabajadores europeos. Y la duda es si aguantará más de 6 meses, que he visto ya estudios que dicen que no, que en 6 meses va a colapsar todo y Trump convocará elecciones, o es capaz de mantener la paz social y aguantar toda la legislatura y acabar los 4 años con un proyecto país que ilusione al estadounidense y que haya hecho mover la nave del rumbo que tenía hacia el declive de los imperios, el tradicional declive de los imperios, hacia un nuevo rebote y para volver a ser el hegemón mundial. Mientras tanto, ¿qué está haciendo Europa? Europa sigue pensando en términos belicistas de que el problema es Rusia, que Rusia nos puede invadir, que con meternos miedo para intentar unirnos y que permitamos que los políticos tomen el poder, porque es verdad que los políticos van a tener que tomar el poder y se va a reducir la calidad de nuestra democracia en toda Europa. Y va a aumentar todas las medidas que son totalitarias, van a aumentar. Porque se tiene que proteger esa soberanía, se tiene que reincorporar. Tenemos que volver a ser soberanos país a país. Esto en otro vídeo hablaremos de cómo es posible, si es que va a ser posible, que Europa entera vaya al unísono hacia adelante o no. Personalmente pienso que no va a suceder, pero eso ya lo veremos en otro vídeo. Y creo que cada país, aunque se van a mantener la forma de una Europa, de una Unión Europea, creo que cada país va a tirar y va a tensar muchísimo a Europa. En este caso, Europa aún no se ha dado cuenta que tiene que dejar la reindustrialización en manos de las empresas y que tiene que protegerla y volver a formar trabajadores. Y estoy buscando a algún antropólogo que me ayude, porque me parece que todo esto va a necesitar un gran cambio cultural. Y para que eso suceda, manteniendo la paz social. Y necesito que me expliquen cómo se va a hacer, cómo sería posible ese gran cambio cultural que parece que se está dando con el famoso péndulo que ha dejado, en el que abandonamos el wokismo, pero me siguen faltando datos. Y este es el nuevo paradigma en el que necesita la estrategia a corto y medio plazo de reindustrialización. Olvidar conflictos, olvidar
de reindustrialización. Necesita darle al trabajador norteamericano un trabajo digno con el que se pueda ganar la vida. Necesita soberanía estratégica. Necesita controlar el relato dentro. Los países necesitan controlar el relato dentro de su país. Y si aún no lo vemos en Europa, lo vamos a ver muy próximamente. Se van a abandonar las políticas verdes porque hay que empezar a hacer agujeros y buscar tierras raras, buscar petróleo en el suelo europeo y volver al carbón. Tenemos que hacerlo, aunque no nos guste. Porque tenemos que controlar, además, tienen que ser empresas europeas, tienen que ser capitalistas europeos. No puede ser un fondo de inversión el que controle una mina de uranio o de tierras raras en Europa. Y la clave está en lo que ahí pongo. ¿Fabricas lo que necesitas o depende de otros países? Recordemos lo que sucedió con las mascarillas. Llegaban mascarillas de China en grandes vuelos y hacia España, y en el primer país que tomaban, si tenían que parar en Italia o en Alemania, ese país se quedaba con las mascarillas. Tenemos que asumir que en los momentos de tribulación o fabricas o dependes. Y estamos en un gran momento de tribulación. Y sigo en mis 13. Estamos ante un nuevo orden mundial. Se está creando ese nuevo orden mundial. Y todos los conflictos que vemos, en este caso hemos estado viendo estos últimos vídeos, todo lo relativo con Ucrania. Iremos a ver lo que pasa en Oriente Medio. Y en este momento esta guerra de aranceles, que es, como llaman, híbrida de zona gris, está también reconfigurando el mundo y, por tanto, el orden mundial. A ver qué pensáis, porque me gustaría leer los comentarios y hablar con vosotros, tanto aquí como en X, porque me interesa muchísimo, sobre todo los que entendéis de economía, porque sabemos que los aranceles son un tiro en el pie, claramente, pero tienen que tener algún sentido. Nada más. Que paséis una buena semana. Os veo el domingo, que hablamos sobre educación. Chao.